Muy buen domingo, bienvenidos a Zona de Debate. Y otra vez estamos en este programa para hablar, obviamente, del mercado inmobiliario, para entrevistar a los principales referentes, siempre con el acompañamiento de Zona Prop. Y hoy vamos a hacer un programa sobre el mercado de oficinas, un mercado que todavía no hemos hablado, que no hemos tratado, pero que está teniendo ciertos movimientos, que ha traído una noticia muy importante para todo lo que tiene que ver con el sector de real estate corporativo, con esta operación que comentamos hace algunos programas atrás, cuando justamente Raxa, la desarrolladora, le alquiló por 10 años un edificio entero en el barrio de Núñez, el CEN, el Centro Empresarial Núñez, a nada más ni nada menos que a JP Morgan, uno de los bancos más importantes a nivel mundial. Así que vamos a estar hablando justamente de este mercado, de las tendencias, qué está pasando con la vacancia. Yo estuve chusmeando algunos números que arrojan justamente las empresas que trabajan con el mercado corporativo y hoy estamos en torno a un 17% de vacancia. ¿Qué es la vacancia? Justamente las oficinas que no están ocupadas, que están en el mercado tanto en alquilar como en venta, y obviamente que esto va a variar, depende de la zona. Hay zonas que tienen mucha más tracción, todo lo que tiene que ver con el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, esto que hablaba antes, el barrio de Núñez, por ejemplo, está moviéndose mucho, y hay otras zonas que les está costando más. Tengamos en cuenta que no hace tanto pasamos por una pandemia y que le impactó de lleno al mercado corporativo y al mercado de oficinas, porque eso hizo que muchas empresas adquirieran el home office, una forma de trabajar diferente a la que estábamos acostumbrados y que para muchos fue una forma que llegó para quedarse y que otras están volviendo. Y bueno, para eso obviamente tengo a los especialistas, tengo a mi lado a Mercedes Pagliatini. Hola Mercedes, ella es... a ver si te digo bien, sos broker, exactamente, de Cushman & Wakefield. Bueno, muchas gracias Mercedes por estar hoy con nosotros y vamos a hablar de esto, ¿no? Del mercado justamente corporativo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Hace 18 años que estoy en Cushman & Wakefield en el mercado corporativo, así que hemos visto pasar muchas cosas, así que feliz acá de compartirlas. ¿No? Pero bastantes crisis, Argentina está acostumbrada a la crisis. Así que bueno, en este caso la diferencia fue que fue algo global. Uh-huh. Pero bueno, dale, vamos a hablar un poco de esto. Bueno, antes de justamente de sentarnos acá enfrente al micrófono, yo te hablaba un poco y te decía, bueno, contame un poco los números, contame justamente eso, ¿no? Cómo está este 17% que hablaba yo de vacancia, si en realidad es una vacancia alta, si deberíamos estar por debajo de esos números y cuál es a lo mejor, porque uno dice, bueno, 17%, ¿contra qué hay que compararlo? Uh-huh. ¿Es un porcentaje alto comparado a la región? Digo, ¿qué balance o qué análisis podés hacer de ese 17% que tenemos hoy de oficinas que no están ocupadas? Dale, es buena tu pregunta porque la realidad es que a veces los números por sí solos no se pueden analizar así aisladamente, ¿no? Hoy tenemos un 17% de vacancia que si nos remontamos a los valores históricos promedio siempre estuvo entre un 6, un 8% de vacancia. Entonces hoy ese 17% suena alto. Un montón parece. Suena un montón. Pero la realidad es que este 17% no está solamente influenciado por lo que tuvo que ver con la pandemia, que sí le pegó mucho, porque de hecho en la pandemia llegamos a este mismo valor, sino que ahora se sostiene, no porque no haya habido absorción, es decir, no porque no hayan habido nuevos alquileres, sino porque hubo una entrega o un ingreso de metros cuadrados nuevos al mercado que antes no había. Como sabemos, en Argentina no es un país donde abunda el crédito, uh-huh. Entonces, a diferencia de otros países, todo lo que se construye en realidad se hace con capital propio. Claro. Es por eso que a través de los años todo nuestro stock y nuestro mercado se mantuvo saludable, porque al no haber tanta variación en los metros cuadrados, los alquileres más allá de las crisis se mantenían en lo que tenía que ver con espacios ocupados. En 2020 lo que pasó, y un poco previo a la pandemia, fue que se empezaron a terminar edificios. Entonces, por un lado, entraron metros nuevos que nadie absorbía, que nadie Claro, por un nadie lado, contrataba. pero vos pensás eso, pero por el otro lado entró, por ejemplo, Centro Empresarial Libertador, claro. La otra torre de Raxa. Uh-huh. El CEL. El CEL, claro. Entonces, ese edificio tiene 60.000 metros rentables. Es lo más grande, el edificio más grande de oficinas que hay en Argentina. Y ese edificio, si bien entró en pandemia porque se inauguró en 2020, ingresó al mercado con un 70% de prealquileres. Claro. Entonces, lo que te decía la tendencia, o sea, por eso es a veces mirar un poquito más allá de los datos, es que había muchas empresas que buscaban espacios
superficies que sean de buena categoría y en buenas zonas. Entonces, ese edificio, a pesar de que entró en un momento crítico, se absorbió mucho. ¿Qué pasó? Entraron esos 60.000 metros rentables y de golpe estaba prealquilado, pero después a la vez se fueron liberando otros espacios. Entonces eso fue lo que pasó. Y después entraron otros edificios como la Torre de Catalinas, de IRSA, donde está Globan. De la Paulera. Claro, para contarle un poco a la gente y que ubique las empresas que están, que son empresas conocidas que permiten también acercar un poco el mercado a la gente que quizás no está tan acostumbrada. Y bueno, y otros edificios también que se fueron sumando al mercado. Entonces, ¿qué pasó? Esta vacancia, que es hoy del 17%, es una mezcla un poco de eso. Es una mezcla de lo que costó recuperarse de la pandemia más las nuevas superficies que se volcaron al mercado. Y a mí me parece interesante esto que decís del cambio de tendencia, ¿no? De estas zonas que a lo mejor antes no había tantas oficinas y que empezó a haber más todo lo que tiene que ver con el Corredor Norte, todo lo que tiene que ver con Núñez, donde también tenés un montón de proyectos en la zona que tiene mucho corporativo, y quizás otras zonas que quedaron más relegadas. Catalinas quizás todavía sobrevive y hay mucho movimiento porque, como bien decís, lo de IRSA está, creo que casi todo comercializado. Un piso, claro, un piso y se comercializó muy bien. Casi Está, bueno, es una primicia tenemos ahí para contar, parece. Pero digo, ¿hay también un cambio de tendencia de que las empresas buscan estar en otras zonas? Sí, mira, hace mucho tiempo nosotros venimos haciendo un análisis que lo llamamos lo que es el baricentro, que es un poco mapear dónde están los edificios de oficina y ver los edificios de oficinas y ver dónde termina dando el centro geográfico respecto de la distribución. Cada vez ese baricentro se viene más hacia el norte. El mercado de Catalinas, como dijiste, a pesar de estar en lo que llamamos el distrito por ahí más financiero de lo que es la ciudad, estás a metros de retiro. Estás a metros de retiro, estás a metros de microcentro y demás, todavía es elegido por muchas empresas. Y es uno de los submercados donde en el último tiempo se hicieron un montón de transacciones, es decir, la vacancia bajó significativamente ahí. Claro. O sea, le compite bastante bien a lo que podría ser el Corredor Norte. El Corredor Norte hay poca disponibilidad hoy en lo que tiene que ver con Libertador y hay disponibilidad, también un poco de disponibilidad más hacia lo que es Panamericana y Corredor Libertador de provincia. Eso te iba a decir, ahí hubo como un cambio, ¿no? Porque hay muchos edificios que uno ve ya en provincia, quizás más zona Vicente López, más Olivos, más algunas zonas que todavía están, digamos, disponibles, que hay más vacancia. En un momento se pensó que quizás el mercado iba a ir hacia allá y terminó quedándose en Capital, pero en zona norte, ¿no? O es una observación que puedo hacer. Está bien, en realidad pasa lo siguiente, si te vas a un periodo más hacia atrás, alrededor de 10 años atrás o un poco más, donde no había espacio para crecer en lo que es el centro, las empresas se fueron obligadas al norte porque tenías plantas grandes, podías crecer si necesitabas muchos metros cuadrados. Claro. Entonces creció mucho lo que es Corredor Panamericana. El problema principal que tiene la zona norte de provincia es el impacto impositivo. Porque si no, yo estoy segura de que muchas más empresas cruzarían la General Paz. Está bueno esto que sí, y muchas empresas a veces o mucha gente no lo tiene en cuenta o no lo sabe de un primer análisis y después se dan cuenta que es inviable mudarse. ¿Por qué? Porque hoy, con toda la pandemia, también hubo una tendencia de la gente que se mude hacia barrios cerrados, pero digamos con casas con y demás. Más espacios verdes, decimos. Correcto, hacia el norte. Que la realidad es que la vuelta en el tránsito a la capital, venir a trabajar al centro, si no lo combinás un poco es tremendo. Con lo que tiene que ver, claro, con el home office, es un problema. Hoy el tráfico es un problema. Pero ¿qué pasa? Cruzar la General Paz para muchas empresas es inviable por temas de ingresos brutos y además tenés el adicional de las tasas de seguridad e higiene que suben un poco los costos. Claro. Aquellas empresas que no tienen ese impacto claramente pueden estar en el otro lado, muchas empresas no. Por eso también a veces es difícil porque el universo de empresas que pueden cruzar la General Paz es más chico. Claro. ¿Y dónde están las oportunidades hoy? ¿Dónde ves vos que digamos, cuando tenés que recomendarle a una empresa, a dónde apuntás a que vayan, donde a lo mejor pueden conseguir precios atractivos, competitivos y que sea también una ubicación privilegiada, ¿no? Sí. Mira, las oportunidades todavía las hay, cada vez son menos, porque también algo de tendencia que hubo en este tiempo es que las empresas hicieron un salto de calidad. Como
había tanta vacancia, los precios bajaron. El famoso flight to quality. Correcto, sí, muy bien. Estudiaste. Estudiaste. Yo lo quise decir en español porque si no, viste, siempre estábamos para hablar en inglés. Pero hablando en serio, las empresas hicieron ese salto de calidad, ese flight to quality. Entonces, lo que pasó es esto. Conseguían precios más competitivos respecto de lo que era el pasado. Claro. Y por el otro lado, al tener espacios más chicos, al achicar sus superficies, podían acceder a una mejor calidad de espacio por el mismo precio, por así decirlo, en la cuenta final. Lo que está pasando ahora es que con el retorno a la oficina, muchas de esas empresas se están dando cuenta de que los espacios que tienen les quedan chicos y tienen que crecer. No le entra todo el personal, tiene que volver todo junto, digamos. Correcto. Entonces, pensando en las oportunidades, lo que hay que ver es, primero, tratar de encontrar un valor de mercado acorde que se pueda pagar, y yo creo que no pensar en una oportunidad de hoy que después no va a ser sostenible en el tiempo, porque vos vas a hacer un contrato de 5 años y después si se recupera el mercado no vas a poder estar en ese edificio. Después, buscar esas opciones que todavía quedan, donde hay oficinas que dejaron empresas muy bien puestas, que las dejaron con muebles instaladas y se pueden aprovechar bajando el costo de inversión. Porque hoy la principal barrera de las empresas para mudarse es la inversión que hay que hacer por metro cuadrado, que es significativamente mayor a lo que era en el pasado por los costos de construcción. Y que a veces es más alto que el alquiler, ¿no? Sí, vos tenés que pensar que una empresa que se muda tiene que considerar aproximadamente $800 por metro cuadrado hoy de inversión. Multiplicarlo por el espacio que puede necesitar una compañía, y la verdad que a veces es inviable la mudanza. Claro. ¿Y ahí toma relevancia el coworking? Los espacios así compartidos, digo, ¿las empresas empiezan a optar por estos espacios o no tanto, o no las grandes, y si esto apunta más a las pymes o a los particulares? Mira, en muchas cuestiones tiene que ver más con un tema de startup. Claro, del tipo de empresa. Claro, y de lo que tiene que ver con la imagen corporativa y demás, y los metros y las posiciones que realmente necesites. ¿Por qué? Porque si vos sos una empresa que necesita muchas posiciones, quizás puede no serte viable por el tema del presupuesto, o serte viable y vos, al tener una superficie grande, tenés un piso exclusivo o un gran espacio dentro del edificio. Si estás en un número intermedio, es un poco complejo, porque terminás compartiendo y perdiendo a veces un poco de identidad respecto del resto de las compañías, ¿viste? Es como un sector más compartido. Entonces, muchas empresas grandes que quieren tener su espacio, su oficina, su cultura y demostrarlo hacia afuera, quizás no eligen un espacio de coworking. No cuando ya están en una etapa de desarrollo más importante, quizás sí al principio cuando empiezan a abrir sus oficinas, o para oficinas satélites, digamos, como para que la gente vaya en el caso de que puedan elegir esa oficina para hacer base en algunos días de la semana. ¿Y vos estás viendo más movimiento por parte de las empresas? Esto de buscar espacios más grandes, de a lo mejor empresas que tenían pocos metros cuadrados que quieren agrandarse, por esto de que decís de que quizás hay una vuelta a la presencialidad, que a lo mejor si no se vuelve los 5 días de la semana, sí se incrementa la cantidad de días, entonces necesitas más espacio. ¿Cómo lo estás viendo vos ese mercado hoy? Sí, primero que todo vemos bastante movido y más activo el mercado después de febrero de este año, empezó a activarse mucho. La realidad es que 2024 yo creo que fue también un año un poco bisagra, porque habiendo tenido las elecciones en el 2023, muchas empresas tampoco tuvieron pusieron los presupuestos, lo que tenía que ver con la mudanza y demás, fueron muy conservadores, entonces recién ahora pueden arrancar con sus procesos y con sus desembolsos. Hay mucho más movimiento, las empresas están requiriendo más espacios porque la vuelta a la oficina, si bien no es todos los días, ya está instalada. Y además lo que pasa con muchas empresas es que digamos, los días críticos son los lunes y los viernes, ¿no? Entonces no la masa se concentra martes, miércoles y jueves. Y si van todos a las oficinas esos días, la oficina queda chica. Claro. Entonces, por eso se está buscando también un poco espacios más grandes. ¿Y la liberación del cepo influyó en este mercado también? Mira, influyó en el mercado de oficinas, pero no tanto en lo que tiene que ver con los alquileres. Sí creo que trajo un poco de tranquilidad saber que no iba a haber un salto tan grande en el tipo de cambio. Te da un poco de previsibilidad, sobre todo cuando tenés un tipo de cambio que es relativamente estable.
Y sí, para lo que sí trajo un impacto es para lo que tiene que ver con la parte de compraventas. Ok. Que en el pasado lo que hicieron muchas empresas, si bien digamos, las empresas generalmente alquilan, no compran, como sí, compraban resguardo porque de no valor, podían sacar la plata afuera, digamos. correcto, era la forma de dolarizarse. Y hoy por hoy, bueno, eso se frenó. Pero bueno, quizás después va a venir el efecto inverso, ¿no? Con esta liberación del cepo, y si después se puede sacar la plata, esas empresas que en algún momento compraron, claro, van a querer vender. Y ese va a ser el momento de los inversores de por ahí entrar a valores competitivos. Yo pensaba, estamos ya casi junio, ¿no? Porque estamos en primeros días de junio, digo, ya estamos empezando el segundo semestre. Es increíble, ¿no? Porque lo rápido que pasa el año. ¿Cómo lo vislumbrás vos el mercado con este 17% de vacancia que tenemos? Con esta activación que decís que hay, con, bueno, esta operación importante que hubo, que hacía muchos años que no había una operación tan importante. ¿Cómo lo vislumbrás de cara a fin de año? Y si pensás que ese porcentaje, que a lo mejor es un dato, pero que también te indica algo de vacancia, se va a ir achicando y vamos, porque también uno cuando ve los informes, los ve que está bastante quieto esa vacancia, que se mantiene 16, 17, 15, 16, 17, digo, ¿va a empezar a bajar y va a quedarse en números más bajos? Sí, va a empezar a bajar. De hecho, empezó a bajar. Lo que pasa que en este tiempo lo que pasó fue que volvieron a entrar más metros. Entonces es como que baja, sube. Es medio, hasta que no terminen de entregarse todos los metros que están en construcción y que ya estaban prontos a terminarse, esto va a estar un poquito estable o no se va a notar ese shock, pero la realidad es que hay un indicador que es bueno, que es la absorción neta, que mide la diferencia entre los metros que se toman versus los que se dejan, y no considera los metros nuevos. Ok. Entonces, ¿y ese indicador cómo viene dando? Eso, los indicadores dan positivos. Ok. O sea que es un buen número ese. Es un buen número. Un buen indicativo. Correcto. Y ya no tenemos mucho más tiempo, pero quiero sí hacerte esta pregunta que te dije fuera del aire, que me gustaba saber un poco qué va a pasar con el microcentro. Y vos me decías, bueno, la verdad que hay muchas empresas que están en el microcentro y que están buscando estrategias para atraer otra vez al empleado, atraer a su gente, a que venga a la oficina y que se sienta cómodo en la zona. Bueno, ¿cómo ves vos hoy esas actividades entre las empresas, entre sus empleados, para que vengan a una zona que a lo mejor quedó diferente después de la pandemia? No sé si bien o mal, pero está diferente. ¿Y cómo lo ves también en el futuro cercano, ¿no? Porque, nada, creo que tiene que ver mucho los gobiernos con la zona del microcentro y esa reactivación que uno espera. Sí, esta zona venía golpeada desde antes. Sí, totalmente. La pandemia la terminó de noquear un poco, pero se está recuperando. La verdad es que los temas de tránsito, los cortes y demás ya no son un tema corriente de charla. La realidad también es que cuando se termine de absorber lo que queda en Catalinas, va a tener que rebalsar al microcentro o a la zona de 9 de julio. Eso es así para las empresas que tienen que estar en la parte financiera. Y por el otro lado, el home office es clave, porque esta forma de decir, bueno, combinás un poco el ir a la oficina con el tiempo que te lleva y quizás combinarlo con tener un poco más de flexibilidad también en lo que tiene que ver con los horarios de ingreso, con que la gente pueda manejar. O sea, lo que estamos viendo es como una tendencia que es un poco más laxo hoy, lo que tiene que ver con el ir a trabajar. Claro. O sea, trabajás más por un objetivo, si bien cumplís un horario, pero no es tan a rajatabla que digan, bueno, vos tenés que entrar a las 8 o a las 9 y te vas a las 6. Entonces te permite tener una flexibilidad para no tomar esas horas pico, cuando en realidad lo que importa es que vos cumplas con tu trabajo y que lo hagas bien. Entonces, obviamente tiene por ahí unos costos de gestión del edificio o de la entrada que te llevan a tener un poco la oficina abierta un poco más tiempo, pero esa flexibilidad es bien valorada, sobre todo para la gente que tiene que ir a las zonas de microcentro o al centro. Que además tiene una ubicación privilegiada porque tenés muy buena conexión con subte, tren, colectivos, eso todavía tiene ese plus el microcentro, que me parece que es muy valorado para muchos. Sí, al estar más activo y al haber vuelto la gente también no tenés esa imagen un poco más fea desolado. Que tenías antes. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo. Ella es Mercedes Pagliatini, broker de Cushman. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a vos, un gusto. Adiós.